El derecho fundamental a la salud y la tutela integral como mecanismo de transformación estructural. Bienvenidos a este podcast jurídico. Hoy hablaremos sobre la salud como un derecho fundamental y la tutela. Mi nombre es Angélica María Márquez Escobar, estudiante de Derecho, último semestre, Universidad Quinta de Colombia. Este trabajo lo hacemos para Consultorio Jurídico Público con los integrantes Blanca Zoraida Jaimes y Angélica María Márquez. Bienvenidos. Hoy tenemos aquí a Diana Villegas. Diana, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? En el momento pues trabajo temas sociales y ante todo me dedico a la comunidad religiosa a la que pertenezco. ¿Qué comunidad manejan allá en su comunidad? Se llama Camino de Catecumenas. ¿Qué integrantes tienen en la comunidad? Toda clase de integrantes, desde la edad de los 13 o 14 años pueden ingresar a las comunidades, los chicos, hasta la edad de adulto mayor. ¿Es población vulnerable? Sí, claro, tenemos madres solteras, tenemos personas en condición de discapacidad, tenemos ancianos, adulto mayor, tenemos mujeres en situación de embarazo, madres interesante el tema, Diana. Este podcast es más que todo para darle a conocer a la comunidad. Esto se llama litigio estratégico, es una estrategia que en derecho podría aplicarse a estas comunidades. Entonces, ¿qué es el derecho a la salud? Bueno, en Colombia el derecho a la salud es fundamental. ¿Esto qué significa? Que todas las personas tienen derecho a acceder a servicios en salud de manera oportuna y eficiente. Bueno, esto es reconocido por la Constitución. La Constitución tiene un artículo, el artículo 49, que lo vamos a leer, el cual dice que la Constitución política establece que la atención en salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado, garantizando el acceso, promoción, protección y recuperación de la salud. Además, ordena la prevención, tratamiento y consumo de drogas, prohibiendo el porte y consumo de estupefacientes, salvo prescripción médica. Entonces, este tema es un tema bastante completo, o sea, han habido algunas modificaciones porque ahora, pues el derecho a la salud es un derecho autónomo. Entonces es bastante interesante. ¿Qué podemos decir también? Que este derecho es autónomo porque es una entidad propia, es independiente de otros derechos autónomos y que se fundamenta por sí mismo sin depender de una regulación externa para existir y aplicarse. Permite que las personas o entidades decidir sobre su propia conducta, gestión o funcionamiento a medida del reconocimiento constitucional, o sea, la Corte Constitucional reconoce esto como un derecho autónomo. Entonces, qué bueno, porque en estas comunidades podríamos aplicar esto, porque yo pienso que ellos deben de tener barreras al acceso de salud. O sea, asumo que les llegarán a ustedes con casos pues muy complejos, diría yo, en el tema del adulto mayor, de personas con discapacidad. ¿Sí les llegan casos? Sí, tenemos uno que otro hermano que padece cáncer y está reclamando medicamentos o tiene enfermedades que son de por vida, que tienen medicación de por vida. Entonces, ellos han tenido mucho problema en el tema de entrega de medicamentos. Eso es una de las falencias que ha tenido el sistema de salud con respecto de las personas por ejemplo, adulto mayor o en condición de discapacidad o con enfermedades terminales como el cáncer. Sí, claro, esos serían los problemas en la práctica. Entonces, la negación de medicamentos es muy común y pues yo asumo que las tutelas serán cantidades, porque pues una tutela la puede instaurar cualquier ciudadano. O sea, no tendrías que ser ni abogado ni tener ningún título para instaurar una tutela. Entonces, las demoras en las citas, falta de especialistas, son muchísimas barreras. Con esto ha llevado a que los ciudadanos recurran masivamente a colocar tutelas. Entonces, por eso mismo, como no hay una condición especial para que alguien coloque una tutela, entonces esto facilita que cualquier ciudadano, cualquiera, en condición, uno asume que un abuelo que no lo va a hacer, pero tendrá a su familiar que lo hace. Entonces, qué bueno que ustedes de pronto como comunidad tengan claro qué es la tutela. Entonces, vamos a ver qué es la tutela. Entonces, esto está fundamentado en el artículo 86 de la Constitución Política. Entonces, dice que la acción de tutela en Colombia es un mecanismo constitucional en este artículo, consagrado en este artículo, que permite que cualquier persona pueda reclamar ante los jueces
la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Entonces, como la salud es un derecho fundamental, ellos pueden reclamar. Entonces, esto es, o sea, me parece genial porque todas esas barreras, los jueces van a hacer, bueno, su ordenamiento, van a ordenar que se realicen estas acciones, las cuales son negadas por las EPS, porque hay muchas condiciones, ¿no? De todas maneras, en la comunidad de ustedes, porque solamente están, bueno, madres cabeza de hogar, personas de la tercera edad, menores, de pronto el desamparo, vulnerabilidad, entonces, bueno, el acceso. Pero también hay personas que son del campo que se les dificultan esas situaciones de acudir a una cita, ellos tienen muchas más dificultades. Entonces, el artículo 86 de la Constitución Política de 1991 consagra que la acción de tutela es un mecanismo judicial preferente y sumario para cuando sean vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier autoridad pública o entes particulares. Entonces, la tutela podría ser individual o podría ser grupal, dependiente del caso. Entonces, esto, ¿qué asegura? Bueno, algo clave en la tutela es que la protección busca ser inmediata, es un procedimiento que puede interponerla cualquier persona, ya lo habíamos dicho, y es revisada por un juez. Estos los fallos pueden ser remitidos a la Corte Constitucional para su eventual revisión, porque pues uno no podría estar de acuerdo con el fallo. Y eso pues también lo tienen que saber ustedes, que el juez puede fallar, pero esto puede ser sometido a una revisión. Entonces, estos aspectos, ¿cuándo procede? Cuando no existen otros medios de defensa judicial o como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Entonces, ¿contra quién se aplica? Contra las acciones o omisiones de las autoridades públicas en ciertos casos particulares. Entonces, me niegan un medicamento, me niegan una cita, las demoras, ¿sí? Entonces, esa tutela puede ser integral cuando son enfermedades como cáncer, cuando son casos muy delicados. Igual, para cualquier caso se podría aplicar. ¿La tutela se puede aplicar para también entidades privadas o solo entidades? Sí, claro, Sí. se podría aplicar a entidades privadas. O sea, igual, esto es un mecanismo para adquirir un derecho fundamental, ¿sí? Entonces, el que hace garantizar los derechos cuando la administración de justicia ordinaria es muy lenta. Entonces, usted saca una cita, se la pueden demorar meses, pero es necesaria. Un paciente necesita su medicamento para el cáncer, pero se lo demoran, entonces ya se lo dan cuando el paciente ya ha pasado muchas etapas, ha pasado por dolor, medicamentos que podrían evitar pues la progresión de una enfermedad. Entonces, la tutela integral, esto significa que el juez no solo ordena lo solicitado. De hecho, teníamos un caso de un paciente, su diagnóstico era un diagnóstico terminal, él ya prácticamente no tenía pulmones, donde el consumo de la luz por un aparato que se llama para respirar, se llama condensador. Este paciente, el recibo de la luz que normalmente pagaba cuando no usaba el condensador era de 50.000 pesos, usando el condensador era de 700.000 pesos mensuales. Entonces se instauró una tutela donde se le manifiesta pues que pues es imposible que una persona en este estado de indefensión, de vulnerabilidad, que no puede trabajar, que no tiene familia, que vive en una vivienda de invasión donde no le cobran arriendo, tenga que pagar 700.000 pesos de luz. Entonces ya estaba atrasado unos 6, 7 meses, entonces ya amenazaban con cortes, obvio no le iban a cortar porque pues donde el aparato se apaga el paciente se muere. Entonces el juez, viendo su estado, porque esa tutela muy bien hecha, entonces él ordenó, entonces esto ahí cuando decimos que él ordena integral, entonces ya emite que la electrificadora del MECA, porque estoy aquí en el departamento del MECA, tendría que hacer un estudio técnico del aparato, emitir cuánto consume de luz el aparato y dividir entre su consumo normal y el consumo del aparato, y ordena que la EPS le pague esa luz consumida por ese aparato, pues por salud, lo pagará la EPS. Además, ordena hacer unas mesas de trabajo para mejorarle las condiciones al paciente porque es adulto mayor, donde
les ordena unas mesas de trabajo para que el Departamento de Prosperidad Social le diera unas ayudas por su edad y unas condiciones dignas. Entonces ahí es cuando se accede a una tutela integral, que es pues maravilloso en un paciente así, Diana. Sí. O sea, ¿ustedes han tenido casos allá frente a personas vulnerables? O de pronto... Pues el tema es un poco complicado porque la comunidad de la iglesia en sí es un poco más vulnerable en el sentido de que por las creencias no se recurre a hacer justicia, ¿sí? O sea, se piensa que la justicia viene de Dios, no así la van a entender, o sea, sí, claro. Las personas dejan pasar muchas vulnerables, o sea, que los vulneren. Sí, claro. Permiten que los vulneren. Se vulneran los derechos porque primero por seguir una creencia y siguen una creencia. Sí. Pero sí, claro, hay casos que sí ameritan tutela. Pero qué bueno, Diana, que usted ya tenga conocimiento y pues también se entere que esto ha servido para transformar el sistema de salud, porque viendo el caso anterior podemos analizar de que sirve mucho, o sea, sirve y ha modificado demasiado, más mejora y puede mejorar calidad de vida. Entonces, en conclusión, la salud es un derecho fundamental que representa un avance en Colombia, pero su garantía efectiva frente a unos desafíos, o sea, hay unos desafíos muy grandes por tantas barreras. Entonces, la tutela como una herramienta fundamental, muy ligada a eso, al sistema, porque es que es el sistema es algo que es muy complejo mantener, no sé si es por la cantidad de personas, muy pocas EPS, no sé, pero hay muchas barreras y el acceso a salud es muy difícil. Pero entonces ahí es cuando vemos que la tutela sirve demasiado y es una transformación que hace que el sistema pues cambie de alguna manera, mejore en muchas personas. Bueno, Diana, muchas gracias por acompañarnos hoy en este podcast. De todas maneras, y a ustedes, gracias. Ya a continuación vamos a explicar cómo se elabora una tutela, por qué vía se puede enviar una tutela, porque ahora existe algo que se llama la justicia web, que todo se puede hacer por internet. Entonces Blanca Zoraida Jaimes nos va a explicar cómo se elabora la tutela y a quién se le dirige la tutela y a dónde se envía la tutela, para que quede claro este tema. Muchas gracias. Hasta luego. Ahora bien, ¿qué es la acción de tutela? La acción de tutela es un mecanismo consagrado en la Constitución Política en su artículo 86, donde permite a cualquier persona reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estos sean vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o en algunos casos de particulares. Y tiene 3 características: es informal, inmediata y subsidiaria. Informal porque no requiere abogado, inmediata porque el fallo se hace en máximo 10 días y subsidiaria porque solo procede cuando no hay otro mecanismo eficaz. ¿Cómo se solicita? La tutela puede realizarse de manera verbal o escrita ante cualquier juez del país y no necesita de abogado. Debe indicar nombre, derecho vulnerado, hechos que lo sustentan y lo que solicita. Y el juez tiene 10 días para fallar y es de cumplimiento inmediato. Bueno, después de haber visto el ejemplo de cómo elaborar una tutela, vamos a mirar cómo se radica una tutela en línea. Entonces entramos a Google, buscamos tutela en línea, aquí dice radicación de tutela, voy a ingresar a la rama judicial y me va a aparecer este video. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí decimos que esto es como la autorización de los datos personales para dar cumplimiento a la ley 1266 del 2008. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a decir que hemos leído y aceptado los términos y condiciones y vamos a darle a aceptar. Entonces, de ahí vamos a pasar a mirar la parte de la radicación. Entonces, recepción de tutela y habeas corpus. Entonces, vamos a escribir en qué departamento estamos. En este caso le vamos a escribir que en el Meta, vamos a colocarle que en la ciudad de Villavicencio y que es una tutela. Entonces aquí ya nos sale, seleccionamos el tipo de documento, cédula de ciudadanía, aquí iría la cédula de la persona, del accionante, el primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, si lo tiene. El número de teléfono de contacto, si tiene alguna discapacidad,
aquí diríamos si es física, mental, no aplica o sensorial. Entonces acá iría el tipo de discapacidad. Entonces si no aplica, sería no aplica si no tiene ninguna discapacidad. Aquí en el correo electrónico se le va a dar su correo, lo va a volver a escribir igual y lo va a validar. Si el correo no está bien, obvio, la validación no va a servir. El correo tiene que ser el correo válido y que esté igual en los dos campos. Accionados, entonces a quién estamos demandando. Entonces, ¿qué tipo de persona? Si es natural o jurídica. Entonces, después de que le demos acá, si es natural, nos va a desplegar. Tenemos que tener claro a quiénes le vamos a instaurar la tutela. Entonces, ¿cuál es la entidad? Entonces, primer nombre sería su representante legal, segundo nombre, el apellido, la dirección, el correo electrónico. Bueno, si es una IPS, una EPS, hay que buscar en internet. Generalmente ellos siempre tienen esos datos en internet. Acá vamos a agregar el accionado, entonces va a quedar agregado. Acá, ¿qué derechos? Entonces vamos a buscar derecho a la salud. Entonces vamos a buscar acá derecho a la salud. No lo encuentro. Acá a la salud. Listo. Agregamos este derecho, pero podría agregarle a la dignidad humana y lo puedo agregar. O sea que yo puedo agregar varios derechos fundamentales. Aquí se eliminan. Si me equivoqué, lo puedo eliminar acá. De aquí seguimos a adjuntar los archivos. Entonces tenemos el documento que hicimos anteriormente de cómo se elabora la tutela, donde ya lo he firmado, ya está completamente diligenciado y vamos a buscar y vamos a empezar a agregarlos. Entonces si digo que voy a agregar la demanda, selecciono el archivo, él me va a llevar a mi computador, a mis documentos, al escritorio donde lo tengo, lo voy a seleccionar y le doy a abrir para que ingrese acá y quede seleccionado. Después las pruebas, entonces tendré otro archivo con mis pruebas, vuelvo y le doy, selecciono el archivo, busco las pruebas, vuelvo y abro y quedan agregadas. Poderes si es un menor de edad y anexos si tengo algo para anexar. Entonces todo quedaría aquí igual que están acá los derechos, quedarían acá todos sus documentos. Aquí vamos a firmar que firmamos bajo la gravedad del juramento, que no he colocado otras tutelas por la misma razón y acepto mi manifestación. Cuando yo acepto y tengo todo completo, le doy a enviar y ahí estaríamos enviando, radicando la tutela. Entonces, este sería uno de los pasos más importantes porque pues tengo que tener muy claro los datos, tanto los del accionante como los del accionado, para poderla radicar, tener los archivos de las pruebas en PDF y agregarlos. Y siempre estar pendientes de que cada vez que agrego me va a aparecer una casilla, así como me aparece la de la salud, para saber que realmente sí quedaron agregados. Si me equivoqué y coloqué otro archivo que no era, lo puedo eliminar y volverlo a agregar. Hasta aquí sería como radico una tutela en línea, entonces estaríamos ya claros en esto. En este momento procedemos a indicar cómo se elabora una tutela. En primer lugar, en la parte superior iría a quién va dirigida la tutela, al juez de la República, dependiendo de la ciudad en que se encuentre, iría a reparto y en su despacho. De ahí seguimos con la referencia, que es la acción de tutela, nombre de la persona a quien está siendo vulnerado el derecho y contra qué entidad, llámese EPS, IPS, Ministerio de Salud, entre otra entidad a la cual se esté dirigiendo. Entonces, el nombre de la persona a quien está siendo vulnerado el derecho de salud o el representante legal en caso de ser menor de edad o a quien se le esté negando este derecho. De ahí seguimos con la identificación, si es cédula de ciudadanía, registro civil, tarjeta de identidad, dónde fue expedido el documento, la ciudad, el domicilio del accionante, o sea, de la persona que está instaurando la tutela, a quién se promueve la acción de tutela, contra qué entidades. Entonces aquí se escribiría a qué entidades. Para que se amparen, entonces aquí ya se vienen a nombrar los derechos. Entonces, en este caso, vamos a hablar el de la salud, a la vida digna, a la dignidad humana, entonces los cuales están siendo vulnerados. Aquí se describen las acciones u omisiones con las cuales se está vulnerando el derecho a la salud, tales como, podría ser como ejemplo que no le entregan los medicamentos, tratamientos, incluidos en el post, no post, autorizaciones, procedimientos, cirugías, citas. Bueno, hay cantidad de derechos que se pueden vulnerar.
seguimos aquí con los hechos. Entonces aquí se narraría de una manera detallada la fecha, el lugar, las diferentes situaciones que lo motivan a presentar la acción de tutela, ejemplo, que no le entregan los medicamentos, tratamientos, citas, autorizaciones, procedimientos, entre otros, porque pues hay cantidad de derechos que pueden vulnerar. Entonces aquí nos apoyamos en los hechos, entonces vamos a enumerar los hechos, entonces se va a enumerar qué pasó, cuándo, cómo, por qué le están negando, cuáles son las respuestas de ellos. Después seguimos a mencionar los derechos vulnerados, entonces en este caso estiman que están siendo violados los derechos a la salud, a la vida digna y a la dignidad humana. Casi siempre cuando son tutelas en salud llevan estos tres derechos fundamentales, entonces podemos escribir acá, están consagrados en tales y tales artículos, en este caso en el 1, 11, 48 y 49 de la Constitución Política de Colombia de 1991. En caso de ser vulnerado el derecho a la salud de un menor de edad, se debe agregar el artículo 44 de la Constitución Política, Derechos Fundamentales de los Niños. Continuamos con fundamentos de derecho. Entonces, el derecho a la salud es un derecho constitucional y un servicio público, entonces, esencial a cargo del Estado y en favor de todos los habitantes del territorio nacional, el cual, de conformidad con los desarrollos jurisprudenciales, ha sido considerado autónomo. Entonces, aun cuando está intrínsecamente ligado al derecho a la vida y a la dignidad humana, por lo cual se configura la posibilidad de reclamar vía acción de tutela la protección de este derecho así. Entonces, si aquí a alguien le están vulnerando el derecho a la salud, es mayor o menor de edad, el medicamento, tratamiento, lo que está en el POS, agregar el siguiente párrafo. Cuando los medicamentos hacen parte del plan de beneficios, es decir, el POS, siendo el derecho a la salud, es un derecho subjetivo a favor de todos los beneficiarios del sistema de salud. Es una obligación de las entidades prestadoras de servicios de salud, las encargadas de suministrar dichos medicamentos y procedimientos, tratamientos, etc. Entonces aquí nos basamos en una sentencia. Entonces aquí hablábamos del fundamento de derecho, por eso nos vamos a apoyar en esta sentencia. Si aquí le están vulnerando su derecho a la salud, es mayor o menor de edad, y el medicamento o tratamiento no hace parte del POS, agregue el siguiente párrafo y elimine el anterior. Entonces aquí nos estamos refiriendo a el POS y nos apoyamos en esta sentencia y aquí en el no POS. Entonces aquí estas serían partes claves cuando son medicamentos del no POS. Bueno, dependiendo de los derechos que le estén vulnerando a la salud, entonces asimismo irían los fundamentos de derecho. Entonces, en conclusión, la negación por parte de las entidades que están vulnerando el derecho a la salud, es decir, la EPS, IPS, Ministerio de Salud, entre otros. Entonces, aquí se deben escribir las acciones que deben hacer las entidades para que cese la vulneración del derecho a la salud. Ejemplo, la entrega de medicamentos o tratamientos incluidos en el POS o no por la autorización de procedimientos o cirugías, entre otros. Es una violación evidente al derecho fundamental a la salud, a la cual se llega por desamparar y poner en riesgo la calidad de vida, la calidad de vida, la dignidad humana, la integridad personal y la vida digna del paciente, porque pues si nosotros miramos bien, hacemos un análisis, cuando a alguien le niegan el medicamento, pues por salud, obvio, por obvias razones, va a desmejorar su calidad de vida, estaría colocando en riesgo hasta su vida, hasta la vida del paciente. Entonces, seguimos con la petición de la tutela. Aquí debemos detallar de una forma clara, concreta y por separado las acciones que solicita por parte de las entidades que están vulnerando este derecho. Entonces aquí sí, pues seguimos con el ejemplo, IPS, CPS, el Ministerio de Salud y a veces, en algunas ocasiones, entidades privadas que tengan que prestar servicios de salud. Entonces ahí, o autorizaciones, procedimientos, pero tengamos en cuenta que no solamente serían estas entidades públicas, sino también privadas que tengan que ver con accesos de servicio en salud. Entonces, con la presente acción de tutela se pretende, entonces, ¿qué pretendemos? Serían como las pretensiones. Entonces, en este paso vamos a enumerar, entonces, un ejemplo sería que se tutele el derecho a la salud, a la vida digna, a la dignidad humana del accionante, menor o mayor, bueno. Entonces, esta sería la primera pretensión.
Segundo, que se ordene. Entonces, ¿que se ordene qué? Pues el derecho vulnerado. Llámese los medicamentos, la demora en la cita, lo que nosotros estamos solicitando por el cual se está realizando la tutela. Ahí estaría claro que las pretensiones es lo que yo deseo solicitar, el derecho que me están vulnerando. Entonces, en ejemplo, entonces podemos decir que si es un medicamento que no me quieren entregar, entonces que se ordene a la entidad tal que me entregue los medicamentos. Entonces, bueno, ya el juez tomará en cuenta cuál es su solicitud o su petición. De aquí procedemos con el tema de las pruebas. Entonces, aquí en este espacio vamos a relacionar las pruebas como por ejemplo, si ya hemos pasado derechos de petición, si hemos acudido muchas veces, nos han dado recibidos, no cumplen, entonces esto, historias clínicas, las órdenes, bueno, todo lo que tenga que ver con lo que estoy solicitando, porque estas pruebas tienen mucho que ver con la parte de las pretensiones o de las peticiones, porque si yo estoy solicitando un medicamento, pues obvio, entre las pruebas tienen que ir las órdenes. Si he renovado las órdenes 3, 4 veces, pues tengo que demostrar que realmente me están negando este derecho. Entonces, la idea es que las pruebas tengan que ver mucho con las pretensiones. Si es una cita, entonces las remisiones, cuántas veces las he radicado, historia clínica, todo iría enumerado aquí en estas pruebas. Vienen los anexos, que va la fotocopia de la cédula, del accionante, o bueno, registro civil si es menor de edad, documentos relacionados, que acapite de pruebas y la copia de la tutela para el archivo en el juzgado. Entonces, que esta ya más adelante les vamos a indicar cómo se sube la tutela a la habeas data, a la habeas corpus. Entonces, aquí viene el tema de la declaración juramentada. Entonces, tengo que declarar que pues no he colocado otras acciones de tutela por esta misma situación. Entonces, la declaración que consiste en ratificar que no se ha promovido otra acción de tutela por los mismos hechos. Entonces, aquí es donde yo voy a declarar que realmente no he colocado otra tutela por esta misma situación. Entonces, aquí doy bajo juramento, pues que no he colocado ninguna otra acción de tutela por los mismos hechos y esto iría aquí. Aquí en las notificaciones, que sería lo último, en este espacio se debe proporcionar su información de contacto, tales como dirección, teléfono, correo, en donde se recibirán comunicaciones sobre este proceso. Entonces, aquí iría en este espacio de manera muy ordenada y atentamente, y el accionante firmaría acá su nombre, la cédula y su firma. Y aquí terminaríamos con el tema de cómo elaborar una tutela en estos sencillos pasos, las cuales ya en videos anteriores les habíamos informado que la acción de tutela no necesita ser abogado para instaurarla. Cualquier ciudadano la podría elaborar. En este escenario, el litigio estratégico cobra un papel fundamental, al trascender los casos individuales y buscar transformaciones estructurales que impacten a toda la sociedad. No se trata solo de ganar un caso, sino de generar precedentes, incidir en políticas públicas y contribuir a la garantía real y efectiva del derecho a la salud. Garantizar este derecho no debe depender de acudir a un juez, sino de un sistema que responda de manera oportuna, eficiente y humana.